nombre es Saraya Acosta y es un gusto estar con todos ustedes. Este es su programa Lado B y el día de hoy tengo un excelente tema. Vamos a hablar acerca del taller literario Arte Palabras, Ecos del Silencio de la Escuela Normal del Estado de Durango. Para ello me acompaña Agustín Tamayo Hernández, él es coordinador de este taller. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a usted. También me acompaña Jessica Cobos Magallanes, ella es miembro de este taller. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. También me acompaña Jonathan Flores, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Él es miembro también de este taller. Y y Fernanda Mora, buenas tardes, bienvenida, también es miembro. Pero, profesor coordinador, vamos a hablar, ¿qué es el taller literario? Bueno, el taller literario nace en el año de 2006 y obviamente con la intención de desarrollar la capacidad de crear literariamente. Entonces, estamos manejando la cuestión de creación de poesía y creación de cuentos, principalmente. El taller se abre para todos los que les gusta escribir, independientemente si son estudiantes de la escuela normal o no. Fue iniciativa de un servidor, más algunas alumnas de la institución a quienes les gustaba escribir, solicitar a la directora de la escuela que nos abrieran por primera vez el taller. Y entonces, en coordinación con el Instituto Municipal de Arte y Cultura, nos proporcionaron a la maestra María Esther Díaz Zamora, quien fue la iniciadora en el trabajo del taller Arte Palabra. Ella fue podemos decir, como la fundadora. Y luego tuvimos algunas personas más como coordinadores hasta que en el 2007 decidí ser yo el encargado de dirigir los trabajos, coordinar los trabajos de este taller. El taller ya lleva 10 años, casi 10 años, ¿verdad? Casi 10 años, sí. Y ha ido mejorando, vamos a decirlo así, ¿ha sido más la aceptación de los alumnos? Sí. De hecho, pues en un principio iniciamos como 4 o 5 personas. Ahorita tenemos la fortuna de que trabajamos en 2 sesiones diferentes con 2 grupos diferentes. Unos asisten los jueves y los otros van los sábados por la mañana. Normalmente la afluencia son de 10 personas los jueves, 10 personas distintas los sábados. Y todos de alguna manera han ido contribuyendo para la publicación de algunos libros que la escuela, las administraciones escolares, desde la maestra Luz María López Amaya hasta la maestra Juanita García, quien es la actual directora, nos han apoyado para la publicación. ¿Por qué iniciar un taller literario? Bueno, aquí yo, pues, primero diré un objetivo personal, que a mí también me gustaba escribir, me gusta escribir y tenía la intención de encontrar a alguien que me diera las herramientas o que propiciara las herramientas para mejorar mi forma de escribir. Entonces, de alguna forma, un tanto egoísta, pensé en esa necesidad, pero finalmente creo que para una institución educativa como la Escuela Normal, la creación literaria debe ser una tarea fundamental, puesto que los maestros tienen que propiciar el gusto por la lectura, el gusto por la poesía y desarrollar las competencias comunicativas, tanto de los alumnos normalistas como de los niños que en un futuro los muchachos atenderán como docentes. 2007 me comentaba que fue cuando... 2006. Cuando yo lo tomo, sí. Cuando usted toma este taller. ¿Ha sido difícil? Sí, es complicado porque hay que pensar cada semana cuál será el ejercicio que pueda dotar a los muchachos de una herramienta importante, y estar buscando cada sábado una estrategia diferente es complicado, porque a través de tantos años pues de pronto pareciera como que vamos a repetir alguna actividad. En ocasiones repetimos actividades, pero como son chicos nuevos, pues esto no afecta mucho. Pero creo que también la experiencia nos va dando la posibilidad de que cada vez encontramos mejores herramientas para pues, poner mejores retos, mayores retos a los muchachos, que obviamente, como les gusta mucho escribir, pues también fácilmente responden a ello. Y vamos creciendo juntos como taller.
nosotros, ¿qué es lo que podemos aprender en un taller? Porque a lo mejor escuchamos la palabra taller y decimos, híjole, vamos a ir a aprender pues muchas cuestiones como técnicas, o va a ser aburrido, va a ser como una clase. Ok, creo que eso es un punto muy importante, porque como taller más que nada es práctico. Obviamente, ahorita los enfoques para la enseñanza de la lengua nos llevan a eso, más que al análisis de cosas o la enseñanza de la literatura desde el punto de vista histórico y de memorización de nombres, de obras, de nombres de autores. Es más el análisis, es más la construcción, es más la expresión propia, y yo creo que eso es lo que la gente podría encontrar. Si a mí me gusta escribir, creo que ahí puedo encontrar herramientas, que es lo que hacemos nosotros. Encontramos herramientas, recursos que no son tan fáciles de imaginar, los ponemos a consideración de los talleristas y ellos hacen uso de esos recursos de manera inteligente. De pronto nos sorprenden con lo que pueden producir, porque bueno, se limita uno, pero creo que en ese ejercicio de que cada uno tiene una visión propia, una experiencia propia, entonces el mismo ejercicio, un sentimiento propio. Porque eso creo que es una de las cosas más importantes que se debe de tener en cuenta cuando se escribe. Sí, creo que es la técnica siempre aunada o con el sello muy particular del sentimiento, porque si no queda una construcción fría que no transmite, que no da un mensaje, porque finalmente lo que pretendemos es comunicar nuestras ideas, nuestros sentimientos. Muy bien. Ya casi 10 años y ya van 4 libros escritos. Así es. Publicados también. Así es. ¿Ha sido difícil? Primeramente, ¿cuál fue el primer libro? ¿Y por qué ese libro? Sí. Bueno, nosotros buscamos de manera personal la publicación de algunas obras, pero la verdad es difícil encontrar quien nos apoye. Finalmente tuvimos la decisión de hacer este primer libro, que es un poemario y que se llama Ecos del Silencio. Nuestro taller tomó el nombre de Arte Palabra por la idea de lo que hacemos, arte con la palabra. Pero alguno de los chicos, una chica, Stephanie Alcántar, sugirió que pusiéramos algo más metafórico. Y entonces ella dijo que le gustaba mucho Ecos del Silencio, en relación obviamente a lo que hacemos, porque finalmente escribimos en silencio, pero las palabras escritas sí tienen un eco. Y este fue el primer libro que publicamos. En él está escrito en una primera parte con la contribución de cuatro señoritas que son parte ya de la red de escritoras independientes de Durango, egresadas ya de la escuela normal, licenciadas, 2 licenciadas en educación preescolar, una licenciada en educación secundaria con especialidad en matemáticas y una licenciada en educación primaria, que es Jessica Cobos Magallanes, y un servidor. Y la primera parte pues precisamente se llama Ecos del Silencio y hacemos referencia a lo que el taller nos da. Y ya después es una parte libre y la contribución de algunos otros muchachos que fueron parte del taller. Jessica, me gustaría mucho conocer qué es lo que tú has aprendido en este taller y cómo fue. Supongo que empezaste como muchos de los escritores comienzan desde cero. Sí, así. Con la intención o con ese gusanito de decir, yo quiero escribir. Tengo muchas cosas que expresar. ¿Cómo fue que iniciaste hasta llegar a este libro? Bueno, yo me incorporé al taller en el año 2008, 2 años después de que se iniciaran los trabajos. Comencé por invitación de un compañero de los que estaban en el taller, que posteriormente salió de la escuela, y yo seguí en los trabajos del taller. Sí es difícil en un momento dado el cambiar de pensar o de técnicas, porque pues llega uno en ceros, así como tú dices, llega uno en ceros, no conoce realmente cómo se trabaja, cómo se escribe, y son completamente básicos los conocimientos que uno tiene. Y con la asesoría del profesor y el apoyo del resto de los compañeros es muy, muy importante, porque podemos elevar nuestro nivel de escritura. 2008 y todavía sí, ahí sigo en el taller todavía. Sí. Después de haber egresado, incluso regresé al taller. ¿Cómo fueron tus primeros escritos? ¿Fueron difíciles? Más que difíciles, fueron
muy sencillos o simples en la redacción, no tenían de muchos elementos, las metáforas no eran tan complicadas como las elaboramos ahora. O sea, creo que hemos tenido un buen crecimiento dentro del taller y mi crecimiento, a comparación de algunos compañeros que incluso al mes, a los 2 meses ya escribían realmente muy bien, mi proceso fue un poco más lento, pero fue conforme fui constante en las sesiones y aprendiendo de los demás compañeros, sobre todo. ¿Cómo llegaste a formar parte de Ecos del Silencio? Pues cada sábado, bueno, tenemos 2 días de sesiones, que es el jueves y el sábado, yo asisto al de los sábados. Cada sábado tenemos un ejercicio en particular, entonces los vamos desarrollando con alguna lectura de algún escritor famoso y luego vamos analizando cada una de las partes de ese texto y luego posteriormente hacemos nosotros nuestros intentos para hacer algo basado en las técnicas que empleó el escritor famoso y no tratando de no usar las mismas palabras, y ahí es como vamos nosotros tallereando, por eso se llama taller, porque vamos puliendo lo que vamos haciendo. Y esos ejercicios fueron los que se agregaron a ese primer libro que se llama Ecos del Silencio. Jessica, quisiera que me comentaras tu experiencia, ¿cómo te sientes tú de ya tener pues varios escritos publicados en un libro? Pero eso quiero que me lo comentes regresando al corte. Vamos rápidamente a un corte y enseguida regresamos. Esto es Lado B. Ya estamos de regreso, continuamos en Lado B. Me acompañan del taller literario Arte a Palabra, Ecos del Silencio de la Escuela Normal del Estado de Durango, Agustín Tamayo Hernández, coordinador, Jessica Cobas Magallanes, Fernanda Mora y Jonathan Flores. Antes de irnos a corte, quería que me comentaras tu experiencia, ese sentir de ya saber que tienes algo publicado. Sí, pues realmente es motivante el que aparezcan los nombres de nosotros en un libro y que sean parte de la experiencia de algunos compañeros y maestros que están frente a grupo y que utilizan nuestros libros para trabajar en sus grupos. Lo digo porque soy egresada de la Escuela Normal y pues es para nosotros muy importante el seguir estos ejercicios, estos textos y llevarlos a las aulas para que los niños también se motiven y salgan adelante con la redacción, más que nada, que es uno de los problemas más marcados en las escuelas. Y para mí es un elogio, es algo muy importante en mi vida, es una parte muy importante de mi vida, sobre todo el que aún sigo siendo parte de la Escuela Normal y que me dejen y que me den la oportunidad de publicar mis textos en estos libros que pues sí han tenido un impacto fuerte en los compañeros, en personas incluso que no son parte de la escuela, de la institución. Y aún así, pues es bonito sentir que digan, yo vi unos de tus textos en tal lugar, o uno de mis alumnos leyó los libros y les gustó este texto. Y se siente bonito saber que alguien más nos lee y nos interpreta, sabe que hay sentimientos de por medio que uno trata de expresar y salen a por medio de estos textos. Profesor, usted ¿cómo ha sido ya cuando usted tomó el taller? Empezaron a llegar más personas, porque supongo que cada coordinador tiene su forma de trabajo. Así es. Entonces, yo creo que también hay que ser muy diferente al coordinador anterior para que los alumnos les motive el ingresar al taller, el conocer este arte de las letras. Sí, bueno, yo tengo la fortuna de ser catedrático en la institución y de tener contacto con diferentes muchachos, no solamente por la cuestión de la clase, sino también por otras actividades. Todo lo que tiene que ver con el arte, al ser coordinador de esas actividades, me da la posibilidad como de ir identificando a chicos en particular que tienen también ese gusto por escribir o por actividades artísticas, y entonces eso también me dio como la posibilidad de los integrando poco a poco al taller. ¿Cómo ha sido el avance de los alumnos? Jonathan, ¿cuánto tienes
formando parte de este taller? Pues yo tengo... ¿Cuánto tengo? Tengo más o menos unos 2 años. 2 años, nada más que fueron 2 años algo interrumpidos. Por algunas cuestiones personales tuve que ausentarme un año de las sesiones del taller. Ahí estaba cerca del trabajo, en contacto con el profe, pero pues no asistía yo a las sesiones porque se me dificultó. Ya son más o menos 2 años, pero pues un año sí estuve ausente. Me preguntaba sobre el proceso, sobre el avance. Así es. Llega uno pensando que pues a lo mejor un poema es que rime y que hable de amor. Y órale, ahí está un poema, ¿verdad? Oye, Jonathan, pero espera, antes, ¿cómo llegaste? ¿Cómo fue ¿Cómo llegué? ese interés de llegar a este taller? Sí. Pues es que como lo comentaba el profe, él está ahí dando clase. Yo estudié el bachillerato ahí en la normal. Ahorita estamos en la licenciatura en educación primaria, mi compañera Fernanda y yo. Entonces hemos estado ahí como que en contacto con el profe. Un día la sociedad de alumnos de la escuela hace un concurso de cuento y yo elaboré un cuento, pues lo metí al concurso. No figuró, ¿verdad?, en la lista de ganadores, pero el profe se encargaba de ese tipo de eventos. Hubo un café literario donde se presentaron a los ganadores y a los participantes y me dice el profe, pues ve al taller, estás invitado. No era la primera vez que me lo decía, no obstante, pues yo por una u otra cuestión no me animaba, a lo mejor por el temor, por la incertidumbre, no me animaba a ir. Hasta que ya fue cuando yo entré a la licenciatura en 2014. ¿Sí, en 2014? Se me van las cuentas. Que yo pues me animo a empezar en este taller. A partir de ahí, te digo, antes ya había tenido pues algunos acercamientos yo con la escritura. No con llegaste estas tan en cosas. ceros como a lo mejor algunas personas. Pues eso sí. Sí, pero le comentaba que a pesar de no llegar en ceros, va uno pues con ideas muy diferentes, porque sí cambia el concepto que tiene uno de la escritura, el concepto que tiene uno del arte. Te digo, piensa uno que pues ya con que rime y hable de amor es un poema, ¿no? O sea, vemos que hay muchas técnicas, hay muchas maneras. A lo largo de la historia han habido diferentes estilos de escribir que te van dando ideas a ti de cómo ha ido avanzando la literatura. Y como decía el profe ahorita, pues no es una clase, es un taller donde tú te das cuenta toda la posibilidad que hay para que tú escribas, para que tú produzcas algo de una manera que pueda considerarse artístico. Y igual en tanto narrativa como poesía te das cuenta que yo en lo personal así me pasa, ¿verdad? Que pues la idea que yo tenía cambió completamente, cambió por completo y he ido avanzando. A ver, poco a poquito, ahí la llevo. Bien, En ese proceso estamos. ¿Cuál es la forma de tu escritura? ¿Qué es lo que te gusta expresar más? ¿Qué es lo que me gusta expresar? Yo tengo muy marcado algo que es que la escritura me ha permitido expresarme, por ejemplo, en situaciones complicadas. Vive uno todo tipo de situaciones a lo largo de la vida. Me he enfrentado a situaciones muy muy complicadas y la escritura es la manera en que uno ahí aterriza todos esos sentimientos. Ese es el estilo que yo tengo, ¿no? O sea, va uno experimentando diferentes emociones, diferentes sentimientos y ahí es donde no puedo decir que yo tengo un estilo así definido, sino simplemente de acuerdo a la técnica, de acuerdo a lo que en ese momento estoy experimentando, es la manera en que yo trato de escribir. Excelente. Jessica, ya casi nos vamos a corte, pero me gustaría mucho conocer alguno de tus escritos. Bueno, voy a leer un texto que se llama Globo. Es un poema de los del libro Conde para niños. Es un cuento, un compendio de cuentos y poemas. Y este poema habla sobre... Bueno, yo tengo una especie de fijación con la luna desde que empecé a leer a Jaime Sabines, y creo que ahí lo reflejo bastante bien. Se llama Globo el texto. La luna es un globo de gas helio. Tiene un hilo transparente, imperceptible, que roza a la altura de tus hombros, y si tiras un poco, ahí estará tan cerca que casi la puedas tocar. Cuando la luna mengua, no es que se ponche o el cielo la confunda con una hostia y la quiera comulgar.
Pasa que alguna alma entristece y entonces Dios la toma entre sus dedos, la frota despacio, con suavidad, y su cuerpo de cantoya empieza a murmurar palabras como estrellas, un consuelo con cola de cometa y uno que otro deseo fugaz. Entonces el hilo transparente se alarga de ilusiones hasta enredarse en los engranes del corazón, y el alma ya no rueda, vuela, flota con helio lunar. Qué bonito. Gracias. Fue difícil El redactarlo. Sí, sobre todo porque tiene uno que pensar en ciertas palabras para los niños. Este cuento, sí, como lo mencionaba el profe Agustín, fue un reto para nosotros, ya que los textos tienen que ir con ciertas palabras, cierto ritmo, cierta estructura para que los niños puedan acercarse a ellos y los atrape el texto. Entonces, sí es muy complicado escribir para niños, a pesar de que nosotros estamos muy cerca de ellos. Es complicado y pues sí, fue un reto que creemos que es uno de los mayores logros que hemos tenido porque nos sacamos adelante y salió bien. Y ahí está. Rápidamente vámonos a un corte y enseguida regresamos para que nos hablen acerca de Conde para niños, un excelente libro. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Ya estamos de regreso, continuamos en Lado B. Me acompañan del taller literario de arte palabra Ecos del Silencio de la Escuela Normal del Estado de Durango. Ahorita vamos a conocer un poco acerca de su segundo libro. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de este segundo libro y cómo fue la realización de él? Muy bien. Pues como nuestro primer libro fue un poemario, decidimos que el segundo cambiara de género y entonces nos fuimos hacia la narrativa. Y obviamente con la intención de que este libro fuera como un libro de bolsillo y que la gente lo pueda leer en el camión o en algún rato donde se siente a desayunar o a tomar un café, pues decidimos que fuera solamente cuento breve, muy breve, lo más breve posible, aunque no todos lo logramos. Pero precisamente por eso de ahí derivó el nombre En Pocas Palabras, porque la idea era que en muy pocas palabras contáramos alguna historia que fuera trascendente, que fuera de profundidad, no superficial. Así fue como nace entonces el libro En Pocas Palabras, que es el segundo que nos publica la institución. Obviamente yo aprovecharía aquí el momento para agradecer tanto a nuestra directora actual, la maestra Juanita García, directora de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango, y también quiero mencionar que el desarrollo del trabajo del taller ha estado muy apoyado y en vinculación muy estrecha con la red de escritores independientes de Durango, que nos ha dado la oportunidad de abrirnos foros para presentar nuestros textos, nos ha dado la oportunidad de integrar a los jóvenes que van mostrando mayor capacidad en la redacción, en la escritura, a esta asociación, de tal manera que ahorita debemos ser como unos 11 o 12 personas que fuimos agremiados, integrantes del taller y luego agremiados a la red de escritores. ¿Cuáles son los beneficios que ustedes obtienen al formar parte de esta red? Me parece que, bueno, una de las cuestiones importantes, yo a veces les pregunto a los muchachos, ¿cómo podemos determinar que una persona sea escritor o no? ¿O cómo podemos avalar socialmente que una persona sea escritor o no? Y afortunadamente creo que en Durango existen dos agrupaciones que están constituidas como asociaciones civiles. Una es la Sociedad de Escritores y la otra es la red a la que nosotros pertenecemos. Y entonces creo que esa es una cuestión importante. Ya el ser reconocidos por una agrupación pues nos da la posibilidad que obviamente como escritores pues uno de nuestros propósitos es que podamos ser publicados en diferentes medios, en diferentes tipos de documentos, y entonces el pertenecer a la red nos da esta posibilidad de proyectar más nuestro trabajo, poder publicar en diferentes tipos de textos, revistas incluso informáticas, etcétera. Y creo que el pertenecer a la red para nosotros, para el taller y para los que hemos sido integrados al mismo, pues es una
es motivo de orgullo. Agradecemos obviamente a todos los presidentes y en la actual ahorita la maestra Pati Rodríguez, a quien enviamos un saludo, y obviamente le agradecemos el apoyo al maestro Petronilo, que ha sido un apoyo muy importante, al ingeniero Úrsula Hernández Camargo, que también fue presidente de la red, y el primero que nos acogió fue al maestro Esteban Hernández y Óscar Medina Vidaña. Ellos son quienes en el transcurso de estos 10 años han sido los responsables de dirigir esta asociación, y todos nos han tratado de manera excelente, cosa que agradecemos, y pues manifestamos pues este orgullo de pertenecer a dos instituciones muy importantes, obviamente nuestra alma mater para algunos, la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango. Excelente. Fernanda, ¿cómo estás? Oye, Fernanda, ¿cómo fue que tú iniciaste en este arte de escribir? Pues yo tenía mucho tiempo ya interesada, pues como en integrarme al taller, pero no se había dado la oportunidad. La verdad, el bachillerato de ahí de la escuela normal es muy demandante, entonces pues a mí se me hacía bastante difícil integrarme al taller porque lo veía como una responsabilidad todavía. Entonces yo decidí ya integrarme al taller hasta que entré a la licenciatura. Entonces ya después de seguirlos durante los 3 años, pues ya yo me decidí entrar al taller, y ya ahí pues poco a poco, igual como menciona Jonathan, va uno con una idea muy distinta. Dice uno pues imagina los poemas, no sé, siempre rimados o pues amor, muy melosos, y en ese sentido pues es algo que tratamos de evitar, como tratar de decir te quiero o te amo de una manera distinta, de una manera creativa, y que no se vea como lo mismo siempre. Entonces, pues así es como yo me integro. Ya voy a cumplir también 2 años, en agosto, septiembre más o menos. Y pues me ha gustado mucho estar en el taller. Se siente uno mucho más cómodo después en trabajos incluso escolares. Y no es algo que lo notes, sino que los demás se dan cuenta de que estás haciendo las cosas de una forma distinta. Lo que más me gusta a mí es que pues como que nos enriquecemos con el trabajo de los compañeros. Entonces llega uno al taller y es como para seguir mejorando, sirve de mucho escuchar a los demás, ver las ideas que tienen otras personas, y tú así te vas enriqueciendo y pues vas mejorando mucho en técnica, en habilidad, en ideas para escribir. A veces no es tanto una inspiración, sino como una idea, una chispita así que enciende, y pues ya te da la pauta como para empezar a escribir algo. ¿Batallaste al inicio? Sí batallé. Pues más que nada por eso, por como ya las nociones previas. Entonces si llega uno y es tratar las cosas de una manera muy distinta, jugar, pues ahí sería jugar con las palabras. No es tanto como que nos dicten, esto tienes que hacer, no. O así tiene que ser. Ajá, es algo como más libre. Igual si como comentaban, pues se tallerean los productos, y es tu decisión si lo cambias o no. Te dicen a ti, pues aquí podría sonar mejor así, pero es tu decisión si lo cambias o no, o si buscas una manera distinta de decir lo mismo, pero siempre como respetando esa esencia de cada texto, porque pues cada uno es distinto y pues cada uno quiere expresar algo. Entonces si cambia uno a veces una palabra, pues ya no es lo mismo. Y se siente, ¿verdad? Dices, no, es que ya no, esto ya no es mío. El tercer libro, profesor, Conde para niños, ¿cómo fue? Y más bien dicho, darle un giro pues al poema, a los cuentos. Sí, bueno, como estamos insertos en una institución educativa formadora de docentes, y que obviamente para todos los muchachos su principal material de trabajo serán los niños, pensamos que era fundamental, que era importante crear un libro en donde hubiera cuentos y poemas con niños, de niños y para niños. ¿Por qué con? Con niños, pues porque quisimos que en las historias los niños se vieran reflejados
en sus juegos, en sus deseos, en sus temores, en sus miedos incluso, para que ellos al identificarse con los cuentos y con los poemas, pues puedan amar la literatura. Yo creo que es una forma de acercarlos al desarrollo de las competencias comunicativas, principalmente la comprensión lectora. Jessica, ¿cómo ayudaste a este libro? Pues Porque ahorita antes en el otro bloque me Sí. decías que fue muy difícil. Sí. ¿Por qué tan difícil? Más que nada porque mi forma de escribir es un poco más, bueno, no puede ser madura, ¿verdad? Porque ni yo soy madura, pero un poco más rígida o fría o las palabras son un poco más rebuscadas. Entonces, para mí fue difícil buscar palabras sencillas, pero que formaran una metáfora que un niño pudiera entender y que la hiciera suya, que entendiera, esto me quiere decir con este texto o con esta frase. Entonces, fue algo difícil para redactar. Y la forma en que colaboré, pues yo creo que escuchando a los compañeros y dándoles algunas sugerencias de algunas palabras, ya con la experiencia que he adquirido dentro del taller, pues sí decirles, mira, esta palabra a lo mejor aquí suena repetida o podrías cambiar esta palabra por esta. Y realmente yo admiro demasiado a mis compañeros que lograron incluso escribir narrativa para los niños, porque a mí no se me da ese género, la narrativa, yo realmente no soy muy buena en eso. Entonces, realmente yo admiro a los compañeros que lograron hacer un texto que atrape a los niños y los haga sentir dentro del cuento y que conozcan a los personajes, que vean su historia y en ocasiones incluso digan, a mí me ha pasado esto, yo he vivido esto. Entonces, sí, realmente es de admirarse quien escribe literatura para niños, sí, porque es difícil. Es difícil Así es. cautivar, ¿verdad? Sí. Es que creo que de alguna manera al crecer perdemos mucho de la fantasía, de la imaginación y nos volvemos adultos. Quizás es lo que quería mencionar Jessica. Y entonces, tratar de regresar a pensar cómo piensa un niño, a apropiarnos de la fantasía que ellos tienen, de la imaginación que ellos tienen y luego trasladarlo eso a palabras, a textos, obviamente que no es algo sencillo. No es nada fácil el simple hecho de querer escribir y expresar algo y que la otra persona lo sienta. Así es. Vamos rápidamente a un corte y enseguida regresamos. Esto es Lado B. Ya regresamos, estamos de regreso, esto es Lado B. Vámonos directamente ya el cuarto libro. Sí, el cuarto libro. Publicado. ¿De qué trata esta Voces Escritas, antología de Escritas cuentos y poemas? Sí, bueno, los únicos libros que quedaron exclusivos, uno de literatura y otro uno de poesía y otro de cuentos, fueron los dos primeros. Los dos siguientes trabajamos ambos géneros. De Voces Escritas, pues fuimos trabajando durante todo un año y después de que estuvimos revisando, analizando los productos, vimos que podía caber con esa idea de voces escritas, puesto que somos voces diferentes, tenemos ideas distintas y aún a veces, aunque fuera el ejercicio el mismo, el motivo el mismo, la manera de expresar y el sentimiento que cada uno tenía llevaba un sentido diferente. Incluso si pensamos en una parte que se llama la Negra Cruz, pues algunos pensamos en algo que tiene que ver con la pena, otros pensamos en algo que tiene que ver con algo de risa, otros incluso pensamos en la tradición, porque finalmente creo que la Negra Cruz es una canción que a veces los señores de los grupos norteños interpretan en el Panteón el Día de Muertos. Y así fue como surgió este libro, Voces Escritas. Fernanda, que es ahí donde tú y Jonathan ya hicieron su primera publicación, ¿verdad? Sí, ya por fin, después de un año, casi medio año de trabajo, pues ya pudimos hacer algunas publicaciones. A mí me gustaría mucho conocer algún texto tuyo. Bueno, ahí también en el libro hay una parte llamada Días de Oquedad y está dedicada a los sucesos que ocurrieron con los jóvenes de Ayotzinapa. Entonces, la intención aquí era hacer una protesta, pero pues muy sutil. Yo voy a dar lectura a un poema que se titula Somos ellos. Hay días en que somos silencio, claro,
profundo, con ecos. Hojas de papel que arrastra el viento, sombras de árbol, rayos dorados, suaves caricias. Zapatos cansados, lentas tortugas. Podemos ser mantos crueles, velando pupilas revolucionarias, mutilando sueños, asfixiando ideales, quemando el gozo de un viernes. Hay días en que somos fuerza blanca y guerrillera, fanáticos, incrédulos, hipócritas, sinceros, terribles como en realidad somos. Esos días las sonrisas se dispersan, el mundo nos conoce, estrecha nuestra mano, hace una mueca. ¿Fue difícil para ti expresar? Pues difícil en cuanto a que era un sentimiento a lo mejor muy fuerte y Plasmarlo muy sí, suavemente. era muy difícil tratarlo de decir suavemente, sutilmente, con palabras que no, pues como que no inducieran hacia como a la agresividad o a la violencia y pues que resultara algo con lo que quedamos satisfechos, como que sí se disminuyó el enojo, la ira que se llegaba a sentir pues por tan terrible situación. Increíble. ¿Y tú, Jonathan? Bueno, el texto al que yo le quisiera dar lectura es uno que surge precisamente del ejercicio que comentaba el profesor Agustín, de la Negra Cruz, donde cada uno de los presentes en la sesión íbamos diciendo qué es la Negra Cruz, ¿no? Pues es una bailarina, es esto, es aquello. Y en el ejercicio se trataba de decir, ¿qué es para ti la Negra Cruz? Pero antes ibas a decir qué no es la Negra Cruz, hasta llegar a que sí es. Entonces es lo que voy a leer ahorita. Este texto se llama Viuda vestida de blanco, así se titula, y dice así: no es el lugar donde tiene sus concilios la maldad, ni una pena que lleva consigo la radiante sonrisa. No son los pecados de la mulata que viene desde tierras lejanas bailando para dejar de sufrir. Tampoco es el premio de consolación para alguien cuya muerte no llenó las expectativas. La Negra Cruz es eso, nada más una cruz. Crucifijo negro, como la mortaja del infiel amante que se llevó al inframundo ilusión y amor tras de sí. La viuda vestida de blanco lo recuerda hoy. Saborea la traición que el último beso dejó en sus labios. Nunca lo dejará de amar, a pesar de la Negra Cruz. Ese es el texto. Qué interesante. Me gusta. Se escucha muy, muy bien. ¿Fue difícil llegar a decir lo que no es la Negra Cruz? Sí, porque hay muchas ideas. O sea, en una sesión del taller hay muchas ideas, no nada más la tuya. O sea, te das cuenta de que hay personas que piensan totalmente distinto a ti. Sí. Y dices, caray, pues, ¿cómo se le ocurrió eso, verdad? Entonces, sí, ¿cómo llegar a aterrizar lo que yo quiero decir utilizando lo que han dicho? Pues sí, es algo finalmente complicado. Ya al final ahorita sí pareciera fácil porque pues aquí ya está el texto, ¿verdad? Pero en el momento, el proceso sí es algo que no es fácil. Pero afortunadamente contamos con la ayuda de los compañeros y sobre todo aquí del maestro. Por eso es un taller muy enriquecedor, porque entre todos nos ayudamos y como decía mi compañera, es tu decisión si cambias algo. Ellos te dan sugerencias para mejorar, nada más. Son críticas constructivas, son sugerencias de mejora que tú sabes si tomas. O las dejas. Sí, así es. Profesor, ya casi nos vamos, pero antes de irnos me gustaría que usted también nos compartiera algo de sus escritos. Muy bien. Antes de compartir este texto, es un poema que se llama Espantapájaros y la idea es tratar de ver cómo un niño imagina o piensa sobre un espantapájaros, pues hacer la invitación para todos quienes estén interesados en integrarse al taller, que nos busquen en la escuela normal y ahí les daremos mayores informes. Espantapájaros. Oscurece en el campo, en medio de la milpa se ha quedado solo, con su corazón de paja, sus brazos de paja, sus piernas de paja. Desde la ventana lo observo a través del cristal y mi corazón de niño se pregunta, ¿tendrá frío? ¿Tendrá hambre? ¿Tendrá miedo? ¿Tendrá sueño? Vive atado a una cruz y no puede abrazar con sus brazos de paja. Es su boca de tiza una mueca enojada que no sabe reír. Al llegar la mañana con su fresca alegría, se ha posado en sus brazos el cantar de los pájaros y en su rostro de trapo ya la mueca enojada ha dejado de ser. Luce el arte de luna,
un regalo de plata, una hermosa sonrisa que contagia al pasar. Qué bonito. Y que contagia el pasado. Profesor, ¿tienen alguna página de Facebook, algún número donde podamos comunicarnos para alguna duda? Sí. Bueno, tenemos una página de Facebook que se llama Taller Literario Arte Palabra Ecos del Silencio, tal cual se llama el taller. Desde ahí puedan encontrar imágenes y fotografías de nuestras sesiones de lectura. Tenemos algunos momentos en diferentes etapas del año. Por ejemplo, en febrero hacemos un recital poético que se llama Palabras de Amor. Subimos nuestras imágenes, algunos textos que han leído los compañeros. En diciembre también hacemos un pequeño café literario en relación al otoño, a la estación de ese momento. Y también subimos ahí nuestras imágenes. Pues los teléfonos serían los de las escuelas, las de la escuela normal, ahí se pueden comunicar con ellos. O directamente en la escuela normal. Así es. Muy bien. Pues agradezco a Agustín Tamayo Hernández, muchísimas gracias. Jessica Cobos Magallanes, Jonathan Flores y Fernanda Mora. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Al contrario, fue un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. No, sí, muchas gracias. Agradezco a todas las personas que hicieron el día de hoy el programa posible. Mi nombre es Araí Acosta, un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos en la próxima. Esto fue Lado B.